Continuamos con la serie de vídeos dedicado a la PEBAU de Andalucía. En este caso tenemos otro de los últimos ejercicios que entró en la antigua selectividad, que es un ejercicio de rentabilidad. Bien, tenemos el balance de una empresa a 31 de diciembre. Como sabemos, el balance es una foto de la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado. En este caso, el 31 de diciembre, que es cuando se suelen elaborar los balances al terminar el año. Entonces, tenemos por una parte el activo y por otra parte el patrimonio neto más el pasivo. Sabemos que el activo es la estructura económica de la empresa, en que ha invertido la empresa sus fondos. Y el patrimonio neto más el pasivo es la estructura financiera. Y también sabemos que tiene que sumar igual el activo al neto más el pasivo, 315.000. Lo tenemos ordenado por masas patrimoniales, activo no corriente, existencia, realizable y disponible, también se denomina tesorería. Y el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el corriente. Bien, nos dan el dato del resultado de explotación, BAI, beneficio antes de intereses y de impuestos. En algunos manuales se llama BAIT, acabado en T, porque pone la T de impuestos. Esto es indiferente, hay que entender que es el de explotación. Antes de deducir los gastos financieros, o sumar los ingresos si los hubiera de tipo financiero, y antes de restar la incidencia de los impuestos, que fue 39.142,86 euros, y los gastos financieros de 12.000. Sabiendo que el tipo impositivo del impuesto de sociedades es de 30%, calcular rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Bien, vamos por partes. Vamos a calcular primero la rentabilidad económica. La rentabilidad económica, vamos a llamarle R, también se llama ROI. Es habitual el término ROI en los manuales de las siglas en inglés. Por la rentabilidad económica lo que mide es el rendimiento que le hemos sacado a nuestra inversión, después la rentabilidad. Cuando nos dicen que una empresa ha ganado 39.142,86 euros, ¿es mucho o poco? Pues va a depender de los recursos que ha tenido que emplear para obtener este beneficio, este resultado. Eso es la rentabilidad. Vamos a comparar el beneficio entre los recursos empleados. Entonces, ¿qué compara la rentabilidad desde el punto de vista económico? Pongo aquí el igual y, como siempre, simulo aquí un cociente como si estuviéramos en la libreta para que visualmente se vea mejor. Por lo que compara es ese beneficio antes de intereses y de impuestos, que a veces digo que se llama BAIT, se llama con la T, depende de los manuales. Y esto es el beneficio obtenido. ¿Y con qué lo compara? Con lo que hemos tenido que invertir para conseguir este beneficio. En este caso, la económica con la estructura, se me está moviendo, quería subrayarlo, pero no he podido subrayarlo, con la estructura económica de la empresa, que es el activo, lo compara con esta estructura económica, con esta infraestructura que he tenido que crear para obtener ese beneficio. Entonces lo dividimos entre el activo y tendríamos la rentabilidad económica, que va a ser igual. Ahora sustituyo los datos. El beneficio decíamos que era 39.142,86. Vale. Me lo redondea. Me lo redondeas porque hay algún problema con el formato de celdas y tengo que poner que tenga el número 2 decimales. Lo típico, sabéis que es en los exámenes utilizar 2 decimales, salvo que nos digan lo contrario, y el segundo decimal lo redondeamos. A nivel de bachillerato es lo más habitual esta norma de redondeo. Bien, y el activo. Y el activo tenemos que es la estructura económica, que es 315.000. Y vamos a centrar esto para que nos quede bonito. Entonces, el resultado va a ser, dividimos el beneficio antes de intereses y de impuestos, que es el beneficio de explotación o resultado de explotación, entre la estructura económica que hemos tenido que crear. Y nos da 0,1243. Esto sería en tantos por 1. En tantos por ciento sabemos que no tengo más que multiplicar por 100 y lo expreso en tantos por cientos, que sería 12,43%. Es lo mismo en tantos por 1 que en tantos por ciento. Entonces, de cada euro que yo he invertido en mi estructura económica, en crear esta infraestructura, he conseguido un 0,12, un 12,43% de rentabilidad, que es muy elevada. Hay que pensar que la renta fija ahora mismo está dando en España y Europa un 1%, entonces un 12,43 es una rentabilidad elevada. Como siempre, cuando uno, para valorar bien si es elevada o no, hay que valorar el riesgo que asumimos. Si es una empresa de muchísimo riesgo, pues estaría bien. Si es una empresa de poco riesgo, sería una rentabilidad excepcional. Entonces, siempre hay que tener en cuenta riesgo y rentabilidad, sabemos que va un binomio que va junto. Pero bueno, entonces el resultado sería rentabilidad económica 12,43. Y ahora pasamos al apartado B, que me pide la
Rentabilidad financiera. Bien, vamos a ponerlo aquí. Rentabilidad financiera, que se llama también ROE por sus términos en inglés. Viene así en muchos manuales. Voy a bajar esto un poco para que me entren bien las fórmulas. Bien, ¿y a qué va a ser igual la financiera? Por la financiera, voy a bajarlo un poquito más para que no me quede pegado cuando lo imprimamos en la Excel. Recuerda que tenéis las Excel para imprimir, para repasarlo después si queréis repasarlo en papel. Pues la rentabilidad financiera, en este caso, no va a coger el beneficio de explotación, sino va a tener en cuenta que a este beneficio, que es el que obtenemos de esta estructura económica, hay que restarle lo que pagamos a los que nos han dejado dinero. Porque aquí tenemos el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Esta es la parte exigible, que nos han dejado dinero con un coste. Entonces tenemos que pagar intereses por utilizar este capital ajeno. Y una vez que he pagado intereses por ese capital ajeno, obtengo el beneficio antes de impuestos. Pero ese beneficio hay que tributar a Hacienda. Entonces, después de restar los gastos financieros, tengo que restar los impuestos y obtengo el beneficio neto. Entonces, la entidad financiera ya tiene en cuenta este beneficio después de intereses, de ahí la I, y después de impuestos. Vamos a llamarle, por ejemplo, pues beneficio neto directamente. Beneficio neto. Y simulamos de nuevo, que repito sería el beneficio después de los ingresos o gastos financieros. A veces hay ingresos financieros, a veces hay empresas que tienen más ingresos financieros que gastos, entonces en ese caso habría que sumar, es importante esto. Y si tiene más gastos, pues restamos. Y en este caso no vamos a hacerlo respecto al activo. La financiera lo hacemos respecto el dinero de los fondos propios, respecto al patrimonio neto fondos propios, que serían 60.000. Lo que estamos midiendo es, de los fondos propios de la empresa, ¿qué rentabilidad obtenemos de estos 60.000 euros, teniendo en cuenta que tenemos que pagar a los acreedores, a los que nos han prestado dinero, y al Estado después los impuestos? Entonces aquí tendríamos los fondos propios o patrimonio neto. O neto, podemos poner neto directamente. El neto de la empresa. Vale. Esto vamos a centrarlo para que nos quede más bonito cuando lo imprimimos. Y aquí tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Pues tenemos el problema de que no nos han dado el dato del beneficio neto. A veces en algunos exámenes lo ponen, el beneficio neto es este. O nos aparece incluso aquí dentro del patrimonio neto, vimos algún modelo de examen de Castilla y León en que dentro del patrimonio neto venía el resultado del ejercicio y tomábamos ese como el resultado, como el beneficio neto. En este caso no. Me dan el beneficio antes de impuestos, me dicen los gastos financieros y me dicen los impuestos. Entonces aquí tengo que calcular lo que es el beneficio neto. Voy a dejar ya preparado el resto de la ecuación, porque sí que tengo el neto, que el neto son 60.000. Vale. Lo voy a centrar. Igual a... Vale. Entonces me hace falta el beneficio neto. ¿Cómo tengo el beneficio neto? Vale. Entonces tengo el resultado de explotación, que es el BAI. Recordamos que es, lo voy a poner aquí, beneficio antes de intereses y de impuestos. ¿Y esto cuánto era? Pues recordamos que era 39.142,86 euros. Bueno, me ha vuelto a hacer la jugada esta del formato de celdas. Vamos a poner el número y 2 decimales. Y casi voy a copiar este formato, la fórmula copiar formato, y voy a pegarlo aquí para abajo para que no me pase más veces esto. Bueno, creo que ahora ya no me va a pasar más veces. Bien, entonces este es el beneficio antes intereses e impuestos. Pero ¿qué sucede? Hay unos ingresos y gastos financieros. En este caso no hay ingresos financieros. Si hubiera ingresos financieros los sumaría. Aquí pondría ingresos financieros y los sumaría. Más ingresos financieros y suma. Como no hay, pongo menos gastos financieros. Pero repito que si hubiera ingresos sí que sumarían. ¿Qué ha pasado aquí? He puesto menos y me ha cogido la fórmula. Tengo que poner esto que es como una celda de nombre, de general, nombre, número, moneda, contabilidad, texto. Vale. A ver si ahora me deja. Vale, gastos financieros. ¿Cuáles eran los gastos financieros? Pues eran 12.000 euros, que es lo que yo tengo que pagarle a los acreedores que me han prestado este pasivo no corriente y este pasivo corriente, que son 235.000 euros, que es bastante, como podéis ver. Vemos que dentro de la estructura financiera, pues fijaros, 235.000 euros. Pues la mayor parte de los recursos que utiliza esta empresa para obtener el resultado de explotación
no son propios, son ajenos y esto hay que retribuirlo y nos cuesta 12.000 euros. Entonces, una vez que al beneficio antes de intereses e impuestos le resto los gastos financieros, obtengo lo que se llama el BAI, que sería el beneficio antes de impuestos. ¿Cuánto es el BAI? Pues el BAI es el BAI menos la parte financiera, que me da 27.142,86 euros. Pero aquí no se ha terminado. Como he tenido beneficio, tengo que pagar impuestos. Sabemos que al ser una SA, una sociedad anónima, las sociedades anónimas limitadas pagan impuesto de sociedades, sobre sociedades. Los autónomos, las personas físicas pagan IRPF, impuesto sobre las rentas de personas físicas. También sabemos que el tipo suele ser proporcional, es decir, aquí hay excepciones, pero pagas el mismo porcentaje del primer euro que del último. Aquí esto también está sometido a cambios fiscales cada año, pero normalmente es proporcional. Entonces nos dicen que el impuesto es el 30%, es decir, de estos 27.142 euros tengo que pagar el 30%. Ahora se ha reducido al 25%, es decir, no nos extrañe que en el siguiente examen de PBAU nos pongan el 25%, ¿vale? Igual nos siguen dejando el 30% porque copian y pegan del año anterior. Pero podría ser un poco más realista y poner el 25, que es el tipo vigente. Entonces, ojo con que sea el 25, no hagamos el ejercicio, digamos, de forma automática sin pensar lo que estamos haciendo. Bien, entonces aquí hay que restar el impuesto sobre beneficios. ¿Y cómo se calcula esto? Pues tengo la cantidad 27.142,86 y es el 30%. ¿Cómo se calcula el 30% de una cantidad? Pues se multiplica por 0,30. Si este año me dicen que es el 25%, lo multiplico por 0,25, ¿vale? Entonces 0,30 y me da lo que es el pago del impuesto sobre beneficios. Uy, que se me ha ido la... A ver si no me hace de nuevo lo de la fórmula. Me dice que, claro, me dice que es fórmula. Vamos a llamarle a la celda formato celda. Bueno, voy a tener que copiarlo y coger el formato celda. Vamos a ver, formato celda era aquí y vamos a ponerle texto para que no me identifique como una fórmula. Vale, entonces tenemos que el impuesto sobre beneficios es el 30% de esta cantidad. Repito que aquí podría ser el 25 o podrían decirme que es una sociedad bonificada y que fuera el 20 o el 15. ¿De acuerdo? El 30 era el general hasta este año. Y entonces tengo 27.146 por 0,30. De esta forma es el 30%. Entonces de estos 27.000 euros pago algo más de 8.000 de impuesto sobre sociedades. ¿Cuál es el resultado? Pues esto va a ser el beneficio neto. BN. Beneficio neto. Que va a ser después de impuestos. Que va a ser igual a antes de impuestos menos los impuestos. Y me da 19.000 euros. Entonces, recapitulamos, el beneficio antes de intereses de impuestos, pago a los acreedores y después pago al Estado. Y ese beneficio neto. Este beneficio, como sabemos, puede quedarse en la empresa o puede repartirse en dividendo a los accionistas. Pero es el beneficio neto que utilizamos para la entidad financiera o ROE. Aquí ya puedo poner los 19.000. Entonces, lo centro de nuevo y tenemos 19.000 entre 6.000. ¿Qué rentabilidad financiera obtiene la empresa? Pues esto entre el neto. Y nos da una rentabilidad elevadísima, que es el 31,67%. Nos fijamos que es coherente que sea muy elevada porque el beneficio neto que tenemos, 19.000, realmente lo tenemos con muy pocos fondos propios. El dinero aportado por los accionistas o generado por la empresa, los fondos propios son muy pequeños, tienen un peso muy pequeño en la estructura financiera. De hecho, no nos lo piden. Bueno, aquí podríamos poner como siempre, el beneficio neto son 19.000, aunque bueno, se ve claramente aquí que este es el resultado. Puedo subrayarlo para que no haya dudas, ¿no? Es el resultado que me están pidiendo. No os lo piden, pero si calculamos, por ejemplo, el ratio de lo que es el neto patrimonial respecto a la estructura financiera, vemos que es 60.000 partido de el pasivo son 255.000. Bueno, que he puesto mal.
60.000, puse 60.000 y tengo que darle también los dos decimales. Formato celdas, esto repito que no sería necesario, ¿no? Entonces vemos que tenemos 60.000 entre 255.000. Vemos que es el 24%, es decir, de toda la estructura financiera, de cada euro con el cual la empresa ha montado su estructura económica para producir este beneficio antes de intereses e impuestos de casi 40.000 euros, solo 0,24 céntimos son propios. Entonces, con estos 0,24 céntimos estamos obteniendo un beneficio neto después de pagar impuestos y de intereses de 19.000. Fijaros qué gran rentabilidad, pues eso me da una rentabilidad del 31%, que es elevadísima. Tenemos en cuenta, repito, el beneficio neto entre los fondos propios de la empresa. Es una rentabilidad muy elevada. Y con esto y este comentario terminamos este otro ejercicio típico de la PEBAU en Andalucía.